Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema, las advertencias de la carta de Yehudá o Judas. Bien, este libro es el más pequeño de todos y no tiene capítulos, solo tiene 25 versos. Es una de las últimas cartas incluidas en las Escrituras. El libro es llamado por el nombre de su escritor Yehudá o Judas. El escritor era el hermano de Yeshua y de Jacob o Santiago, quien era el líder de la asamblea en Jerusalén. Obviamente, él conocía a los Sheliach o enviados, Kefa, Yohanan y posiblemente a Shaul y a otros emisarios más, ya que él mismo era un emisario. Yehudá o Judas hablaba con autoridad de ser emisario de Yoshua y por inspiración del Ruach HaKodesh. No obstante, él prefería llamarse a sí mismo solo como un siervo de Mashiach y no declarar su autoridad posicional. Él basó sus argumentos en las enseñanzas del Tanaj y utilizó lógica triada o conjuntos de tres para hacer valer su punto. Yehudá advirtió acerca de ciertas personas, líderes y maestros en la fe, quienes hacen de la gracia de Yahweh una licencia para cometer transgresión a los mandamientos de Abba Yahweh. Sus advertencias son las más ignoradas en las Escrituras. Así como la historia de Moshe tiene todas las características de los esclavos preparándose para salir de Egipto, asimismo esta carta tiene un escenario profético para la última generación. Nuestros ancestros fueron probados y enjuiciados en ese desierto. Eventualmente cruzaron hacia la tierra prometida, pero hay un paralelo directamente profético entre la antigua generación y nosotros podríamos ser la última generación. Experimentamos y experimentaremos las mismas pruebas y juicios espirituales que nuestros ancestros enfrentaron. Algunos de nosotros estamos tratando con nuestra propia identidad espiritual. Pero una pregunta, ¿somos nosotros parte del Israel de Yahweh o parte de las naciones? Pues estamos tratando de entender nuestra herencia. Hemos entendido nuestra adopción, hemos comprendido nuestra inserción y estamos aprendiendo de las mismas promesas. También hay otro paralelo directo que viene de la antigua historia y es una muy seria advertencia acerca de nuestro más grande peligro. Para nosotros es imperativo que escuchemos la advertencia de Yehudá si es que esperamos lograr llegar a la tierra prometida, o sea, al reino de Abba Yahweh. La carta de Yehudá son las advertencias más ignoradas de las Escrituras, como mencioné anteriormente. Este es un tiempo de sabiduría y revelación y no de apatía e ignorancia. Su carta comienza de la siguiente manera. Yehudá, un esclavo de Yeshua HaMashiach y hermano de Jacob, a aquellos que fueron llamados, que son amados por Elohim el Padre y guardados para Yeshua HaMashiach. La misericordia, amor y shalom sean suyos con medida completa. Bien, este es el saludo de Yehudá y está lleno de multiplicadas bendiciones. Este es uno de los conceptos fascinantes de nuestra fe. La gente en el reino es de un gran valor. Ese valor fue colocado sobre nosotros por Mashiach cuando Él pagó el increíble precio por cada uno de nosotros. Luego, la carta de Yehudá dice en los versos 3 y 4 lo siguiente. Queridos amigos, estaba ocupado trabajando escribiéndoles sobre la salvación que compartimos cuando encontré necesario escribirles
alentándolos a que se mantengan contendiendo arduamente por la fe que ha sido transmitida al pueblo de Yahweh, de una vez por todas, porque ciertos individuos de los que se ha escrito hace mucho tiempo que han sido destinados a condenación, se han introducido solapadamente, gente perversa, pervierten la misericordia de Yahweh en licencia para libertinaje y niegan a nuestro único amo y Adón Yahshua Hamashiach. Bien, Yahudá no duda en ningún momento en ir al grano. Ciertas personas han tornado la gracia en una licencia o permiso otorgado para pecar y ultimadamente negar el lugar de liderazgo y autoridad del Mesías. Usan la gracia para justificar una transgresión abierta de los mandamientos de Abba Yahweh. Shaul se planteó y respondió a la misma pregunta. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos, ¿seguiremos pecando porque ya no estamos bajo legalismos, sino bajo misericordia? Yahweh no lo permita. Esto está en Romanos 6:15. Esta es la pregunta y respuesta del Sheliach Shaul y va dirigida para cada maestro cristiano quien declara que la salvación de Yahshua reemplazó los mandamientos de Abba Yahweh. El mismo Mashiach dijo que cualquiera que desobedeciera el más pequeño de los mandamientos y así enseñe a otros, será el más pequeño en el reino. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino de Yahweh. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino de Yahweh. Esto está en Mateo 5, verso 19. Luego, Mashiach continúa diciendo que nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y los fariseos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los maestros de la Torah y los Perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Mateo 5:20. Y luego dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Juan 14:15. El Sheliach Yohanan lo confirma con las siguientes palabras. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. La advertencia de Yahudá parece estar departiendo del mismo asunto hablado por los otros emisarios, pero él hace algo inusual con este. Él les recuerda de un par de lecciones de los escritos y se enfoca en lo que es evidente con estas mismas personas. Si ustedes creen que Juan era fuerte al hablar, esperen a ver lo que Judas dice. Puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que Yahweh, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Mizraim, después destruyó a los que no confiaron y a los malajim que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. Y Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversión. Yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que aguarda a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. Esto lo vemos en Judas capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Yahudá nos quiere decir que los hijos de Israel estuvieron bajo la sangre del Cordero de Pesaj y que ellos fueron bautizados al pasar el Mar Rojo, salvados de sus enemigos, traídos a la montaña para recibir la palabra de Yahweh, y les dio pan y agua, y aún así no lograron llegar a la tierra prometida. Sí, así es. Y también me está diciendo que el juicio de Yahweh es bien severo, algo así como el juicio de Sodoma y Gomorra, fuego y azufre. Sí, así es. Pero a ver, hagamos una pausa. A mí me dijeron que al creer en Yahweh, al creer en la redención del Cordero de Elohim, es la vía de la salvación y que ya no estoy sujeto a juicio. Sí, eso también es correcto. Pero si usted desobedece al Adón intencionalmente, usted acaba de probar que usted no cree en él.
Moshe no entró a la tierra prometida porque él no le creyó al Adón, a lo que le dijo que debía de hacer. Así es que, ¿de dónde obtenemos la idea que la iglesia del Nuevo Testamento y la gracia han superado todo esto? Yahudá dice que ciertas personas han traído eso y que ellos serán juzgados de la misma manera que en el pasado muchos fueron juzgados. Bien, déjenme resumir todo esto rápidamente. Si usted dice que cree en Yeshua y que es salvo por la gracia a través de la fe, entonces usted ha hecho una confesión y ha repetido cabalmente su oferta de salvación. Pero si usted contradice los mandamientos de Yahweh y niega su autoridad sobre usted como Elohim y a su Mesías Yeshua, entonces usted ha probado que usted no cree en él y que no tiene fe ni obediencia a él. Yo creo que hay muchos cristianos que necesitan despertar del letargo y del sueño del gran rebaño. No hay mucha diferencia entre las acciones de nuestros ancestros y los modernos cristianos con la retórica de la gracia. Ellos, como los cristianos, han sido culpables de incredulidad, pero no solo ellos, sino todos los que decimos creer, pero no ejercemos emuná, enfrentaremos el mismo juicio. El pensamiento y enseñanza predominante en el cristianismo es que usted no tiene que guardar los mandamientos, solo tiene que creer como ellos lo hacen y usted conseguirá ir al cielo. Pero tengo noticias para usted. Esa no es la enseñanza de las Escrituras. Ese fue el error del antiguo pueblo de Israel. Asimismo, esta gente con sus visiones profanan su propia carne, desprecian la autoridad divina e insultan seres malajim. Cuando Mijael, el malaj prominente, contendía con Hasatán disputando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino dijo: que Yahweh te reprenda. Versos 8 y 9 de la carta de Yehudá. Aquí el emisario, que es Yehudá, va un poco más allá describiendo a estas ciertas personas que enseñan esto. Ellos son soñadores, ellos contaminan la carne, ellos rechazan la autoridad, ellos blasfeman a las potestades angelicales. Tristemente he conocido algunas de estas personas y ellos declaran que un sueño espiritual, una visión o entendimiento personal es superior a las Sagradas Escrituras cuando se trata del discernimiento de la voluntad de Abba Yahweh. En vez de utilizar un buen juicio, que es el conocimiento, entendimiento y sabiduría que viene del ejemplo de las Escrituras, ellos ofrecen su propia opinión personal o denominacional como una guía apropiada para ellos y para otros. Esas opiniones son altamente predispuestas por preferencias y conveniencias personales. Aun cuando su conclusión está en conflicto directo con las palabras de Yeshua, a ellos poco les importa que difieran en el propio punto de vista de Mashiach. Cuando uno se detiene a pensarlo por un momento, resulta ser algo sorprendente. Ellos declaran y operan abiertamente bajo la premisa que el consumir lo que las Escrituras llaman inmundo, o sea, el comer alimentos prohibidos en la Torá, ellos cuando los comen dicen que está bien porque Él limpió todos los alimentos. A pesar de que las Escrituras dicen que es impío, contaminación y profano, ellos proceden en completa confianza diciendo que su oración por santificación ha movido a Yahweh para que Él niegue su propia palabra de instrucción. Bien, veamos otras cosas más. Ellos realmente creen que los padres de la iglesia, tal cual como los rabinos han hecho con la Mishnah y el Talmud, tienen el derecho de enmendar, cambiar, reversar, contradecir la palabra de Abba Yahweh, sin mencionar a sus profetas y apóstoles que ellos mismos designan o se autodenominan con estos títulos ellos mismos. Sin embargo, esta gente insulta cualquier cosa que ellos no entienden, y lo que sí entienden naturalmente sin pensar como animales, por estas cosas son destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos al error de Bilam y han sido destruidos en la rebelión de Coraj.
Bien, estas palabras las vemos claramente en los versos 10 y 11 de esta carta de Judas. Ellos insultan cualquier cosa que no entienden. Cada vez que escucho a un predicador hablar en contra de los mandamientos o en contra del nombre de Abba Yahweh y en contra de las Moedim, me pregunto lo siguiente. Ellos simplemente están hablando de cosas que no entienden. Su pensamiento ha sido tomado cautivo y alineado por la tradición de la Iglesia Católica y ya ellos no pueden comprender más y simplemente hablan una cosa y hacen lo opuesto. Kefa hizo esta misma observación acerca de la enseñanza de Shaul. Dice así, en verdad él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. Yahudá se refiere a tres grandes enseñanzas que encontramos en la Torá para ilustrar los errores cometidos por estas personas y son los siguientes puntos. Vamos a ver, número 1, el camino de Caín. Número 2, el error de Bilaam. Y número 3, la rebelión de Coré. Estas son tres poderosas enseñanzas dadas en la Torá. Cada una de estas lecciones merecen su propio artículo y enseñanza, pero permítanme resumirlas como lo pretendió hacer Yahudá en su carta, teniendo en cuenta que los lectores de sus días conocían bien estas historias del Tanaj, específicamente de la Torá, las cuales son sombras proféticas y enseñanzas en nuestro andar. Bien, veamos el punto número 1, el camino de Caín. Tanto Caín como Abel llevaron ofrendas a Yahweh. La ofrenda de Abel fue recibida, mientras que la de Caín no. Como consecuencia, él mató a su propio hermano. El camino de Caín tiene dos partes. Primero, usted declara su voluntad en contra de Yahweh y después usted fuerza su voluntad sobre los demás. Número 2. El camino de Caín es egoísta y solo enfocado en sí mismo. Yahudá se refería a líderes que, como Caín, están por ellos mismos al dañar en extremo a otro. Punto número 2. El error de Bilaam. La historia bíblica se enfoca en el intento de Bilaam de proferir una maldición en contra de los hijos de Israel por dinero al pedido de Balac. Al ser incapaces de poder hacer eso, Bilaam dio una instrucción que fue aún más devastadora que cualquier maldición. Él enseñó que al mezclar las enseñanzas de Yahweh con otras costumbres religiosas sería algo más efectivo para destruirlos, y él estaba en lo correcto. En vez de que Israel enfrentara a sus enemigos en una guerra, ellos enfrentaron una plaga de Elohim como juicio. El error de Bilaam comprende de dos partes. Primera, usted está más motivado por la ganancia que por el principio, a pesar de que usted sabe la diferencia. Y número 2, usted explota las cosas de Abba Yahweh para hacer daño a muchos hermanos. Yahudá se estaba refiriendo a maestros religiosos quienes persiguen el dinero y defraudan a los hermanos de la verdad. Hay un mundo de diferencia entre un maestro o líder cuyas acciones están dirigidas por el oportunismo comparado con aquel que está motivado por principios. Número 3. La rebelión de Coré. Coré era miembro de la misma tribu que Moshe y Aarón. Así es que, ¿por qué Coré no estaba a cargo de la nación de Israel? Porque Abba Yahweh ungió a Moshe y a Aarón. Yo sé que esto va a ser un tanto chocante para algunos de ustedes, pero no todo el mundo en liderazgo ha sido ungido por el Adón para estar ahí. Algunos de ellos decidieron por sí mismos que les gustaría ser pastores, predicadores, rabinos y otros. Algunos están en esas posiciones porque ellos han ido a escuelas, tienen credenciales y han decidido que ellos son lo suficientemente inteligentes para hacerlo. Para ellos, el ser llamado por Yahweh es un concepto como muchos, no una experiencia verdadera con nuestro Creador.
Ellos creen que ser ungido es solo una expresión religiosa, no un poder dado por el Ruaj. Coré era un hombre listo, pero el Adón no lo llamó ni lo nombró sumo sacerdote. El ser inteligente por los estándares del mundo, ser instruido por un colegio bíblico o seminario y el que algunos hombres religiosos ordenados impongan las manos sobre usted, no lo hace un ungido de Yahweh. El declarar a cualquier autoridad u orden religiosa por encima de Abba Yahweh en este asunto es estar en rebelión abierta con el Adón. Es engañarse a sí mismo. Esto fue el error de Coré. La referencia de Judas al camino de Caín es acerca de líderes quienes declaran su voluntad egoísta. El error de Bilaam es acerca de los líderes cuyas acciones están dirigidas por la ganancia oportunista. Y la rebelión de Coré habla de aquellos líderes cuyos egos y credenciales causan que ellos usurpen la unción de Abba Yahweh. En cada una de las tres instancias, la Torá enseña que ellos causan un gran daño al pueblo de nuestro Creador. Estos hombres son arrecifes ocultos que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor, comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles sin fruto aún en otoño y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Olas de mar salvaje que muestran sus obras vergonzosas como espuma. Estrellas errantes para las que está reservada la oscuridad más negra para siempre. Además, Hanoch, en la séptima generación desde Adán, también profetizó diciendo: miren, Yahweh vino con sus miriadas de seres Kadoshim para ejecutar el juicio contra todos, esto es, para condenar toda la impiedad de los actos malvados que han hecho de una forma tan perversa y de todas las palabras necias que estos pecadores impíos han hablado contra él. Esto lo vemos en los versos del 12 al 15 de la carta de Judas. Bien, Judas dice que son arrecifes ocultos. Un escollo oculto puede hundir un bote. Un líder que no teme a la palabra del Adón dañará al rebaño de Yahweh sin pensarlo. Ellos tomarán lo mejor para sí y dejarán lo peor. Yahudá los llama nubes sin agua llevadas por el viento. La sequía, por supuesto que es mala, pero estar en medio de una sequía donde todos los días está nublado pero sin llover es como correr el dedo en una llaga. Yahudá los compara con árboles sin fruto aún en otoño que salen de la tierra muertos y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Yahudá dice que ellos, olas de mar salvajes que muestran sus obras vergonzosas como espuma, arruinando el agua y la playa para todo el mundo. Yahudá les llama a ellos estrellas errantes buscando algo para darle vuelta a su órbita y para estrellarse con aquel que no sospecha, para las que está reservada la oscuridad más negra para siempre. Quizás usted no querrá leer lo que Yahudá dice más adelante, porque él aún no ha terminado de tirar más puños. Esta gente son murmuradores y quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades y adulan a otros para sacar provecho. Esto lo vemos en el verso 16. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que han dicho ya los enviados de nuestro maestro Yeshua, el Mashiach, porque ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Esto los vemos en los versos 17 y 18. Yahudá era contemporáneo con Kefa, y en el verso siguiente Yahudá cita a Kefa. Bien, vamos a ver, dice así: primero entiendan esto, durante los últimos días vendrán burladores siguiendo sus propios deseos. Esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3. ¿Por qué Yahweh nos da una visión o declaración profética antes de que algo suceda? Pues para conseguir que creamos en él. Adoren a Yahweh porque el testimonio de Yeshua es el Ruaj de profecía. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 10.
Aun cuando vemos las cosas negativas, tales como burladores y aquellos comportándose mal delante del Adón, debemos recordar que Abba Yahweh sabía que ellos harían estas cosas de antemano. Él aún nos alertó para que no nos preocupáramos con esto. Ellos no van a conseguir nada. Realmente es otra evidencia y razón para que nosotros pongamos nuestra confianza en sus juicios. Estas son las personas que causan divisiones. Están controladas por sus impulsos porque no tienen el Ruach. Pero ustedes, queridos amigos, edifíquense en su fe Kadoshim y oren en unión con el Ruach HaKodesh, así manteniéndose en el amor de Yahweh mientras esperan por Yeshua HaMashiach, quien da la misericordia que los lleva a la vida eterna. Reprendan a algunos que disputan, salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Esto lo vemos en los versos del 19 al 23. Bien, el mayor peligro que enfrentamos no está en el antimesías, no es el gobierno ni la nueva organización mundial. El mayor peligro está dentro de estas personas que distorsionan la palabra de Abba Yahweh. Los juicios de Yahweh van más allá de lo que el enemigo pueda hacer. Nuestro mayor peligro es repetir lo que nuestros ancestros hicieron en el desierto, que fue no creer y obedecer. Bien, ellos tropezaron en el desierto por escuchar a otras voces. Hombres como Datán, Abiram, Coré, los espías que dieron un mal reporte, Simri de Simeón y Bilaam. En vez de eso, escuchemos a aquellos que repiten las palabras que todos nosotros escuchamos venir de la montaña. Lo que fue, eso mismo será, y lo que se ha hecho, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto lo vemos en Eclesiastés 1:9. Ahora, al que los puede guardar sin caída y presentarlos sin mancha y llenos de alegría en la presencia de su Shekinah, a Yahweh nuestro Salvador, por medio de Yeshua HaMashiach nuestro Adón, sea la gloria, la majestad, el poder y la autoridad antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Esto lo vemos en los versos 24 y 25. Mientras tanto, escuchemos las advertencias de Yahudá, los emisarios, los profetas, es decir, en toda la Escritura. Asegurémonos de que no estamos ostentando con la gracia que el Padre nos concedió por medio de su ungido Yeshua como excusa para transgredir los mandamientos de Elohim. Asegurémonos que estamos aprendiendo y aplicando los asuntos de mayor peso, como lo son la verdad, la fe, la justicia, la misericordia y la bondad. Si mal no recuerdo, eso fue lo que dijo nuestro Mashiach que él haría cuando él regresara. Les digo que juzgará a favor de ellos y pronto, pero cuando el Benja Adán venga, ¿encontrará tan siquiera emuná en la tierra? Esto lo vemos en Lucas capítulo 18, verso 8. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.